Buenos días de nuevo a todas y a todos y bienvenidos a esta primera parte, a esta presentación, primera ponencia de los novenos encuentros internacionales sobre las transiciones, visiones de la historia ante los desafíos del presente, de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste y la Universidad de Extremadura. Abre este encuentro el profesor Mario Díaz Barrado. Es director de este curso, él es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura y ha trabajado esencialmente en propuestas metodológicas para la historia y el impacto de las nuevas tecnologías tienen sobre las actividades humanísticas en la actualidad. Sus principales líneas de investigación se centran en el discurso político, el estudio de la evolución conceptual de las ideas y los valores políticos y sociales a lo largo de los siglos XIX y XX, el trabajo con fuentes visuales, principalmente fotografía y cine, y la línea de investigación más novedosa en torno a la historia del tiempo presente. Ha sido además profesor visitante en varias universidades europeas, destacando la Universidad de París-Sorbona y la París 8 de Saint-Denis, así como profesor invitado en las Universidades Autónomas de México, en Querétaro, y La Habana, Cuba, y Mendoza, en Argentina. Ha titulado su ponencia Concepto de transición y transiciones, lo que también liga muy bien con esa demanda que hacía el alcalde en la presentación institucional de la necesidad de tener una clara definición de lo que es la transición, o en este caso, como hemos pasado nosotros a llamar, transiciones. Sin más dilación, y agradeciendo una vez más al profesor Mario Díaz Barrado el impulso que le da a estos cursos y el haber confiado en nuestra institución para la organización de los mismos, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy agradecido porque en estos casos los elogios, sabiendo que vienen del cariño, de la amistad, pues se aprecian mucho más, ¿no? A mí me gustaría comenzar mi intervención con una imagen. No sé si la van a poder ver ahí. Esa es. Porque, claro, abordar un concepto de transición y transiciones es, si me permiten el término taurino, un embolado tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos, ponerse a reflexionar sobre un concepto tan etéreo y a la vez tan complejo y sin embargo tan lleno de contenido podría derivar en una conferencia plúmbea que provocara el cansancio del auditorio, y eso es lo que quiero evitar a toda costa, sobre todo en el comienzo del curso, porque si yo empiezo en esa deriva, imagínense ustedes las expectativas que tendrían para el resto, ¿no? Y he querido empezar con esta imagen porque quizás es una expresión del tiempo que vivimos, ¿no? Y de la dificultad de explicar, o sea, de constituir relatos que expliquen nuestra realidad y las circunstancias hacia donde caminan las sociedades en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, yo supongo que todos conocerán esta imagen. Es un fragmento a su vez, un fragmento o un resto que queda del antiguo muro de Berlín, donde están representados dos dirigentes del antiguo bloque del Este, pero que en realidad esta imagen se ha convertido más en un icono que en otra cosa, ¿eh? Conscientemente he traído esta imagen porque, como ven ahí, la costumbre que se ha impuesto en Berlín cuando se visita el muro es las parejitas irse a dar un beso delante de los que se están dando el beso, ¿eh? Ya lo ven ahí. Y los otros captando la imagen a su vez con un teléfono, haciendo la foto de rigor para que queden inmortalizados en ese momento especial. Bueno, es una expresión de lo que sucede en nuestro tiempo y a la vez una muestra de la dificultad, como decía antes, de plantear discursos que nos permitan comprender la complejidad de los procesos de transición, como se va a ver a lo largo del desarrollo de estos encuentros. Yo, por eso, al final me he decidido por casi utilizar imágenes solo en mi intervención,
para que situemos adecuadamente esa complejidad a través de la imagen, entendiendo, y también hago esta salvedad, que la propia imagen tiene también mucha complejidad y que dependiendo de quién la mire, no de quien la vea, sino de quien la mire, es muy importante mirar, no solo ver, la interpretación de lo que voy a decir aquí va a ser muy diferente. Pero lo digo porque, por cuestiones personales, alguien de mi familia visitó este fragmento del muro y trajo una fotografía del mismo, y yo le pregunté, así como quien no quiere la cosa, ¿y quién son los dos que están ahí? Dice, no lo sé, ni me importa, ¿no? Casi. Bueno, es muy significativo, ¿no? Muy significativo. Una foto que se ha convertido en un icono mundial, donde todos los turistas acuden y que no conocen a los protagonistas. La foto original es esta. Bueno, no es exactamente, el artista también tuvo su libertad de recrear la escena como quiso, y son Leonidas Brezhnev y Honecker, el dirigente de la República Democrática Alemana, que era la forma de saludarse entonces. Bueno, pues a raíz de este pequeño detalle, a mí se me ocurrió fabricar un pequeño relato de lo que fue ese proceso de transición, desde la caída, no solo de algo físico que fue el muro, sino de un proyecto, de algo que significaba un horizonte para millones de personas y que de pronto se vino abajo. Y ese relato se puede fabricar mirando al pasado y al presente de una manera bastante sencilla, y así nos daría la clave de algunas de las cosas que podemos abordar en torno al concepto de transición esta mañana. La siguiente imagen parece que no cambia nada, pero sí lo cambia. Uno de los dos protagonistas sigue siendo el mismo, un poco más viejo, se le ve, y sin embargo ya hay otro que todos supongo que reconoceremos, Mikhail Gorbachev, que significa que dos imágenes comparadas, con un mismo gesto, con una misma expresión, no son iguales, porque ya están introduciendo un cambio, ¿no? Y ese cambio es necesario comprenderlo. ¿Por qué? Porque de la existencia del muro, cuando estaba patrullado por las fuerzas de la República Democrática y nadie podía acercarse a él, pues atisbamos de pronto una rendijita por donde vemos la historia, ¿no? Esa rendijita nos permite ver el momento en que las fuerzas soviéticas entran en Berlín en 1945 y toman posesión del Reichstag, en una foto muy famosa que todos conocen, ¿no? Por esa rendijita vemos la historia del pasado y vemos cómo los protagonistas van evolucionando hasta que llega Gorbachev con su perestroika y permite que esa rendija se haga más grande y que el muro caiga. Voy pasando deprisa para constituir un relato muy sencillo, pero que de esa forma culmina nuestro pequeño relato sobre la caída del muro y la caída subsiguiente de todo un sistema, ¿no? Un relato evidentemente que se presta a muchas interpretaciones, pero que puede ser muy significativo de lo que queremos ver. Primero, darnos cuenta de que no valen las imágenes aisladas, descontextualizadas, que no vale la fugacidad de un instante para entender la complejidad de las cosas que subyacen por debajo. Porque si no atendemos a la complejidad que subyace, estamos desviando el tiro y no podemos entender adecuadamente los procesos que allí están teniendo lugar, ¿no? Les quería resumir en una breve exposición lo mínimamente que debo abordar en cuanto al concepto de transición. No puedo hacerlo más. Casi al haberlo hecho tan mínimamente me va a producir quizás el efecto contrario, que es el que no entiendan nada, ¿no? Pero partir del concepto de transición implica primero preguntarnos si no sobreentendemos siempre que hablamos de transición y lo adjuntamos o le pegamos el término democrático. ¿Una transición siempre es democrática? Pues no,
creo que vamos a comprobar a lo largo de estos días que no es solo democrática. Lo que ocurre es que estamos muy condicionados por las interpretaciones tradicionales y académicas sobre la evolución imparable. Parece ser que desde la Ilustración nos han metido un concepto ahí, el famoso concepto de progreso que tanto ha contribuido a la evolución de la humanidad y, sin embargo, que tan contraproducente puede ser en el futuro si no lo entendemos adecuadamente. ¿Por qué? Porque ya desde Huntington, el famoso padre de esa obra, La tercera ola, que se ha hecho muy famosa, se hablaba de un avance imparable hacia la democracia, lo tienen ahí, como si fuera un sitio al que hay que llegar, como si la democracia fuera una estación a la que hay que llegar inevitablemente, ¿no? Robert Dahl, otro experto contemporáneo de Huntington, dijo, sin embargo, que la democracia era poliarquía, porque son la disputa en medio de normas que genera sí progreso. Es una concepción diferente. ¿Por qué? Porque la democracia no se puede limitar solo a elecciones. Muchas veces en esta vorágine de los medios de comunicación pensamos que la democracia se vota y a ver qué piensa la gente, y la gente puede cambiar de opinión a los 2 días, y no tenemos en cuenta otras cuestiones como la diversidad informativa o el imperio de la ley, que son tan importantes o más para asentar los conceptos democráticos. Si no contamos con esas cuestiones, no podremos hablar de una democracia plena. Dahl ya apostó a través del concepto de poliarquía por la democracia, entendida también como libertad o diversidad informativa y como imperio de la ley. Por eso, la transición que va del autoritarismo a la democracia, es verdad, hay transiciones que son procesos democráticos o democratizadores, pero y al revés, yo dejo eso en el aire porque creo que tendremos ocasión de verlo a lo largo de estos días. Porque la democracia no es asamblea, no es simple asamblea masiva, sino es celebrar elecciones, por supuesto, pero también, como he dicho, es libre expresión, imperio de la ley. No es una estación, por tanto, a la que se llega, y sobre todo la constatación de algo que nos plantea a los historiadores un reto interesantísimo para el futuro. Hay regímenes que nunca serán democráticos, pero que funcionan económicamente. Y cada vez más está más claro esto. He puesto entre paréntesis China y Rusia, pero podríamos hablar de otros ejemplos. ¿Se democratizará alguna vez China? La deriva que vemos estos días en los medios de comunicación de Rusia nos habla de una esperable evolución hacia una democracia entendida con los cánones y los criterios que tenemos en Occidente. Pues es difícil. Hay transiciones, hay evoluciones que despiertan mucho entusiasmo y que se quedan en lo que se quedan. Hay imágenes que dicen más que nada sobre lo que es un régimen en un momento determinado y que, sin embargo, evoluciona lentamente hacia un proceso más, digamos, esperanzador, ¿no? ¿Y por qué no hablar de la nuestra, ¿no? ¿Por qué no hablar de nuestra democracia, ¿no? De nuestra transición? La muerte de Franco abre el entendimiento entre los que antes eran enemigos y hay gestos que dicen también más que muchos tratados de política sobre lo que significó la transición. Hay instantes que demuestran qué significa ese cambio y la comparación de imágenes de un tiempo y de otro nos puede ser muy ilustrativo sobre lo que fue un tiempo y otro. Este es Franco saliendo de Burgos en el año 36 y este es el ejército español en una misión internacional 40 años después. Estos son los estudiantes manifestándose en la Complutense en los años 60 y estos son los estudiantes españoles de hoy. Estos son los emigrantes españoles que iban a Alemania con las maletas en los años 60 y estos son los inmigrantes que recibimos hoy. Esta es una imagen precisamente de Almería. Este es el panorama de la España de los años 70 y esta es la España de finales del siglo XX. Esta es la cola de auxilio social al terminar la guerra
Y estas son las celebraciones que nos gustan tanto del exceso en la cotidianidad. Estas son las mujeres asistiendo a la Semana Santa en los años 50, y esto es el matrimonio, ¿cómo se dice? Homosexual, entre el mismo sexo. Bien, y por tanto hemos situado un proceso de transición que puede ser más o menos, como digo, esperanzador, pero también hay procesos regresivos. Y quizás el más interesante de todo, me atrevo a decir, porque quizás no se dice con suficiente contundencia, el proceso de transición más interesante del último tiempo es la Unión Europea. La conformación de la Unión Europea, que es una transición desde el Estado-nación a lo que cada vez llama, esto a Alejandro le gusta mucho utilizarlo, el objeto político no identificado, que tiene ciertas relaciones con un ovni, ¿no? Pero es un ovni con P. Bueno, pues este objeto político no identificado tiene muchas evocaciones, sobre todo porque surge de una catástrofe, y eso no, lo olvidamos muchas veces, y por eso yo sé que esto tiene cierto riesgo, utilizar determinadas imágenes que van a ver ahora, pero las utilizo conscientemente de que en todos los procesos de transición el pasado influye de manera determinante. Y aunque ahora quizás se esté olvidando ese pasado, no debemos olvidar que el principio de la Unión Europea es la catástrofe que siguió a la emergencia de determinados regímenes en Europa y a las consecuencias de esos regímenes, ¿no? Por eso el saludo entre De Gaulle y Adenauer a principios de la década de los 60, que impulsó de manera definitiva ya la entonces Comunidad Europea y luego la Unión Europea, es quizá la mejor expresión de que también ese OVNI en realidad no es sino un proceso de transición mucho más ambicioso. Todo lo que es ambicioso tiene el peligro de fracasar también por el exceso de ambición, pero en cualquier caso apasionante. En este contexto de lo que significa la Unión Europea, me gustaría dejar claro algunos principios que bueno, entiendo que son necesarios que reflexionemos sobre ellos, porque si no, no entenderemos bien todos los procesos de transición que vamos a analizar a lo largo de estos días. ¿Por qué no lo entenderemos? Porque acabo de mostrar imágenes muy crudas del pasado, y el pasado nunca se va. El pasado siempre vuelve. No sé si conocen a Faulkner, el novelista americano que fue el autor de esta frase: el pasado nunca se va, el pasado siempre vuelve. Otros dicen, no, el pasado ya está superado y ya no volverá. Pues el primer principio que quiero explicarles es que la huella por los agravios desaparece muy lentamente o no desaparece directamente, y además se utiliza de forma permanente. La utilización del pasado en beneficio del presente, eso es una regla muy común. El agravio, igual que humanamente no desaparecen los agravios que nos infligimos y siempre queda la huella por los mismos, tampoco socialmente los agravios desaparecen. Luego un principio muy interesante, porque hoy tendemos a frivolizar o a simplificar las relaciones humanas y no entendemos que siempre habrá conflicto, que pretendemos un mundo irreal porque no es superar o acabar con los conflictos el objetivo de las sociedades, sino aprender a vivir con ellos, aprender a vivir con los conflictos. Esto es muy importante. No llevarnos bien, Hay muchas propuestas actuales que dicen, no, vamos a construir una sociedad perfecta y magnífica y maravillosa. No, lo que tenemos que aprender es a convivir con la diferencia y con el conflicto que nos separa a unos de otros y que a veces estalla violentamente. ¿Por qué lo digo? Porque sobre todo en los últimos tiempos vuelve a emerger lo emocional, como emergió en los años 30. Vuelve a emerger lo emocional. Algunos hablan de la raíz religiosa que todavía conservamos, camuflada en el laicismo actual, pero que todavía existe. Y
Y la vuelta de la emoción es muy complicada en un mundo dominado por la tecnología, ¿eh? Tenemos una tecnología muy potente, pero ya vemos los problemas que puede acarrear, las ventajas. No voy a ser yo el que critique la tecnología después de estar 30 años en el ámbito de la historia reivindicándola, ¿no? Pero sabemos lo que la tecnología puede provocar, sobre todo si las emociones se desbocan en ese ámbito, y todos tenemos ejemplos cotidianos de ello, ¿no? Esto lo comentaba el otro día Alejandro Cercas, con las redes sociales no se habría consolidado la transición en España. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Hoy con las relaciones que tenemos a través del WhatsApp, del Twitter, o que lanzamos esas bombas retardadas y que pueden acabar con cualquier intento de pacto o de consenso, quizás hubiera sido mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos unas relaciones virtuales insuficientes y por eso estamos volviendo a la tribu, ¿eh? Las relaciones virtuales nos prometen a lo mejor muchas expectativas, y las expectativas siempre resultan insuficientes porque no son como las relaciones directas, ¿eh? Es como cuando conoces a alguien por internet, empiezas a tratar con él, pero luego, como ha sucedido por ejemplo con los ponentes, algunos ponentes yo no los conocía, hemos tenido contacto con internet, pero luego cuando nos hemos visto es cuando realmente nos hemos conocido, en el sentido de hemos congeniado, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación humana directa sigue siendo fundamental. Y por eso se empieza a pagar un precio por intentar aplacar a nacionalismos y populismos que son la dinámica característica de nuestra época. Sobre esto podemos discutir, yo no voy a entrar en ello porque va a haber ponencias específicas que puedan tratar estos temas de manera concreta. Sí me gustaría decir sobre la Unión Europea, que antes hemos alabado, una paradoja, ¿no? La Unión Europea intenta acabar con las fronteras entre los Estados-naciones y no nos damos cuenta de que están naciendo fronteras invisibles dentro de esos Estados-naciones, ¿eh? He traído el caso de Bélgica, que es el más llamativo, pero lo podríamos aplicar a España y a otros muchos países, a Alemania, por supuesto, ¿eh? En Bélgica todo está a la mitad, no sé si han visitado alguna vez Bélgica, todo está en 2 idiomas, flamenco y francés, son intentos de mantener en compartimentos estancos lo que es cultura de cada uno de las 2 comunidades básicas que componen el país. Ya sabemos la historia de Bélgica y su artificiosidad en origen, ¿no? Pero intentan mantener esos compartimentos estancos sin darse cuenta de que todo está solapado, de que todo está mezclado. Vamos a abordar también el tema de las transiciones en el antiguo bloque del Este. Todos sabemos lo que es la Mitteleuropa de la que habla Claudio Magris, ¿no? Toda esa mezcla de cultura, de pueblo, de historia, de cicatrices, de todo eso. Bueno, pues tendremos que saber convivir con eso. Y los remedios, bueno, yo no me atrevo a decir remedios, pero sí está claro que hay que profundizar en la Unión Europea, en el intercambio, en el laicismo, en la inmigración para que nos mezclemos más y sobre todo en la riqueza, que se nos olvida muchas veces que sin progreso económico no hay ninguna posibilidad de nada. Por eso, cuando voy a retomar las imágenes donde las dejamos, cuando se abre el muro, se abrió la esperanza en Alemania. De esto vamos a tener una ponencia específica y por tanto vamos a ver más. Y cuando la gente se apiñaba en el Checkpoint Charlie o en los resquicios que se abrían en el muro, es curioso porque la gente no iba pensando en la libertad, no, iba pensando en las tiendas, ¿eh? a ver qué compraba, porque en el otro lado no había ninguna tienda donde comprar nada, ¿eh? Es muy, muy significativo y también nos puede hacer pensar esto. Por eso, cuando se toma el muro, el blanco y negro de Berlín se transforma en color, ¿eh? Las transiciones también es caminar mucho del blanco y negro al color, pero cuidado, también es caminar del color al blanco y negro, como vamos a ver en algunos ejemplos. Por ejemplo, en China. La esperanza que suscitó Tiananmen, los sucesos de Tiananmen, la esperanza para el mundo de que China se democratizase, quedó en el blanco y negro, de esta imagen robada, porque es una imagen robada, de los tanques aplastando la rebelión, ¿no?
los jóvenes que supongo que veis Los Simpsons, a mí me gustó mucho la expresión de Maggie, que leía un cartel cuando visitaron China en la plaza de Tiananmen. Plaza de Tiananmen. Aquí en 1989 no pasó nada. Eso es muy curioso. Bien. Y lo que caminamos es hacia Hong Kong, que es prosperidad económica, pero quedan ahí esos interrogantes. Igual que la transición en Rusia, ¿no? La transición en Rusia con el tiempo hizo emerger también el blanco y negro. Este es un cartel del 2012. Si no apareciera esa fecha, alguien creería que es la estética de la posguerra, ¿no? Y sin embargo es un cartel soviético del 2012 para ensalzar al gran líder Stalin de la época. O este, que es del 2017. O sea, son carteles que aparecen por Moscú, y lo cual quiere decir que hay todavía mucha presencia de esa época en la cotidianidad. Por eso puede ser inquietante, como digo, solo lo planteo, qué pasará en algunos países donde la democratización tal y como la entendemos en Occidente no se va a asentar y sin embargo van a tener una influencia poderosísima, como ya se demuestra, en el concierto internacional. Van incluso a prosperar económicamente, como evidentemente está sucediendo en Rusia, que tiene un progreso económico indudable, por no decir China, ¿no? O otros ejemplos, como vemos aquí, que utilizan también el pasado de manera descarada, Bolívar y Chávez, y que se resuelven las imágenes de hoy, de la Venezuela de hoy, sin entrar en más cuestiones. Y ahora ya creo que es el último cuadro. No, me hubiera gustado solo utilizar imágenes, pero eso me plantearía a lo mejor explicarla durante más tiempo y lo que no quiero es agotar el tiempo, porque como hemos empezado un poquito más tarde, pues quiero que el curso se desarrolle adecuadamente y no quiero abusar. Ahora, quizás después de este proceso que hemos llevado hasta este momento, queda pararnos a pensar un poco sobre qué significa la democracia y si estamos de acuerdo con el diagnóstico del intelectual francés Guy Sorman, que habla de la democracia asediada. No creo que sea para tanto, pero en principio hay que hablar de tres cuestiones y de una conclusión que planteo en ese cuadro. Como digo, no quería cansaros porque no creo que proceda en esta primera ponencia una reflexión profunda sobre estos asuntos, sino situar más bien, digamos, volviendo a los términos taurinos, poner el toro en suerte para que luego mis colegas desarrollen adecuadamente cada uno de sus temas, ¿no? En primer lugar, una constatación de la última década. La democracia no progresa fuera de sus lugares históricos. Esto es inquietante, es inquietante. Fuera de los lugares donde ya tenemos costumbre y tradición, instituciones y mecanismos democráticos, la democracia no progresa. En los años 60 instalábamos democracias en Iberoamérica, en África, en Asia, y se planteaban parlamentos, elecciones, todas esas cosas, con los criterios que hemos hablado antes previamente, pero hoy todo el mundo coincide en que la democracia no progresa fuera de sus lugares históricos. En segundo lugar, algo que también teníamos muy claro hasta hace muy poco tiempo: donde había desarrollo económico, necesariamente aparece la democracia. Esa fue la interpretación de nuestra propia transición. Como vino un desarrollo económico previo, había una clase media, pues el pueblo español quería, digamos, tenía ansias de desarrollar la democracia. Hoy eso se ha roto. No existe inevitabilidad entre desarrollo económico y libertad. Puede haber, ya lo he reiterado, el mejor ejemplo es China. Solo hay que ver lo que ha sucedido con Xi Jinping en los últimos días. Mandato sine die, o sea, eterno, hasta que se muera o hasta que él se quiera ir, como el Papa, ¿no? Quiero decir, no tiene reelección. Y un control absoluto del sistema, donde se presentan, como en Cuba, por ejemplo, antes de ayer, se presentan 635 candidatos al Congreso, 635 escaños, y hay 635 postulantes. O sea, es muy difícil que no salgan elegidos, ¿no? Hay los mismos postulantes que escaños en el Congreso cubano.
Por tanto, y además ahí no existe ni siquiera el progreso económico, lo cual... Fracaso de la ilusión, este es el tercero y el más controvertido, yo lo entiendo. Fracaso de la ilusión de que Internet acabaría con cualquier tipo de despotismo. Tenemos que ver las cosas un poco en perspectiva. Hoy sabemos de los peligros que encierran las nuevas tecnologías y las usamos, hasta personalmente lo sabemos, los peligros que encierran. Pero hace 15 años, cuando Internet empezaba a extenderse por todo el mundo, se hablaba de que era la manera de acabar definitivamente con el despotismo, que ya habría democracia porque todo el mundo podría expresarse libremente a través de esos mecanismos. A veces es todo lo contrario. Por tanto, hay que ver solo en China, por ejemplo, que tienes limitado el acceso a determinadas páginas que no te permiten el acceso a otras. Y todo está filtrado y además te tienen controlado para saber por dónde estás navegando. Bueno, también nos tienen controlados aquí, lo que pasa es que no nos damos cuenta. En conclusión, la historia es más determinante que propuestas brillantes envueltas en celofán, y los ejemplos que vamos a analizar aquí, América Latina, África, Estados Unidos, Rusia, China, la cultura y la historia de los pueblos y no la tasa de crecimiento o el número de iPhone es lo que determina el progreso o el retroceso social. Esto es discutible y podemos discutirlo a medida que avancemos en el curso. Bueno, por eso nuestra democracia actual, basada en ese consenso, muestra imágenes como estas que hoy serían muy complicadas. Hemos visto antes a Adolfo Suárez y, bueno, lo digo porque yo lo doy por hecho y a lo mejor hay jóvenes que no los conocen. Adolfo Suárez y Felipe González, las dos Españas de entonces, saludándose en los pastos de la Moncloa, que se han mencionado también aquí ya. Que es la imagen que resume lo que es la transición española, el encuentro entre los dos y de manera cordial, ¿no? Pero también el encuentro de Fraga y Carrillo, dos personas en las antípodas, Manuel Fraga, el de la izquierda, y Carrillo, el que está en el centro, riéndose y presentando uno a otro en el Club Siglo XXI. O sea, es la expresión de lo que significó. O Adolfo Suárez saludando a Dolores Ibarruri, la pasionaria, en el momento de ser nombrada diputada después de las elecciones del año 77, ¿no? O Aznar y González, que parece que se llevaban tan mal, pero bueno, tenían la cordialidad de saludarse y de... Bueno, esto es la transición española en ese momento, que no voy a entrar en ella porque lo hemos analizado suficientemente aquí, pero hay una coincidencia en que la evolución económica, como en Chile, Encarna nos hablará de ello, contribuye en gran medida a ese progreso democratizador. Hay una oposición perseguida, pero no laminada. De hecho, no está laminada porque emerge en cuanto es posible la libertad. Hay un cambio generacional. Hay reformistas dentro del régimen y reformistas también fuera del régimen. Y hay, sobre todo, altura de mira y decisión, es decir, deseo de cambiar las cosas. Por eso, simplemente vamos a mostrar una serie más de imágenes que nos muestran el proceso de la transición española. En el origen, bueno, conocéis a estas dos personas, aunque han cambiado bastante. Y estas imágenes son muy expresivas de ese cambio en nada más comenzar la transición y cómo se sucede. Hay algunas cuestiones en las que podríamos detenernos más porque son tremendamente significativas, ¿no? El Guernica al lado de una bandera franquista, porque todavía cuando llega el Guernica la bandera era la franquista, pero cuidado, y al lado de un guardia civil que también representaba lo que representaba entonces, pero el guardia civil ya tiene barba, o sea, es una cosa curiosa, no, es un guardia civil 2.0, diríamos ahora, ¿no? No como este. Eso es retroceso y sin embargo esto es avance, ¿no? Mujeres guardias civiles. Esto es la reunión de todos los líderes después del golpe del 23F y este es el triunfo del PSOE en el 82, que abrió una etapa de cambio definitivo que nos hace evolucionar a este tipo de comportamientos, ¿no? Una despedida de soltera, no de soltero, y todo este proceso nos hace ya caminar al color y ver cómo ha cambiado el país en esos años, cuáles son los protagonistas de ese tiempo, en todos los aspectos. Yo creo que conocéis a todos, ¿no?, los que han ido pasando. Por eso bueno, vosotros sí, yo digo los alumnos. También conocéis a este, ¿no?
porque también eso es la democracia, también eso fue la democracia. Y ese tipo de cuestiones se resumen en la reunión de los 4 presidentes hacia finales de siglo, cuando ya está culminado todo el proceso. Sin embargo, hoy nos enfrentamos, y con esto voy a terminar ya, quiero que nos ajustemos a mi tiempo. Yo me estoy ajustando perfectamente a mi tiempo, pero quiero que recuperemos un poco del tiempo perdido, así que yo no lo voy a aprovechar todo. Quiero que reflexionemos sobre algo importante que yo he llamado el fin del acontecimiento. Para los historiadores, el acontecimiento, aquí hay gente que se ha preocupado mucho de ese tema, el profesor Juan Sánchez y todo eso. El acontecimiento es lo que marca la dinámica histórica, ¿no? Pero quizás estemos asistiendo al fin del acontecimiento, solo lo voy a plantear provocadoramente. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un mundo de imágenes sin hechos, y ya vamos a ver lo que son imágenes sin hechos, como fines en sí mismos para su utilización mediática. El acontecimiento no ocurre y nosotros lo percibimos, como esos fotógrafos de los años 50 y 60 que a mí me gustan tanto, Capa, toda la agencia Magnum, ¿no?, que acudían a los escenarios de los conflictos y percibían y capturaban el instante maravilloso que reflejaba cuál era la esencia de ese conflicto, ¿no? Y se iba a Indochina y se venía la Guerra Civil Española y veía los conflictos del 68 en el Mayo francés. No, ahora primero se fabrica el acontecimiento y luego se presenta mediáticamente. Eso es, además se produce una uniformidad en comportamiento con una tendencia a la normalización sin margen para el azar. Esto es muy importante. No nos estamos dando cuenta de que estamos excluyendo lo inesperado, aunque lo inesperado surge por todas partes, cuando menos nos lo esperamos, claro, por eso es inesperado. ¿Por qué? Porque tratamos de camuflarlo con la previsión. Parece que la tecnología nos permite una previsión perfecta de todo lo que va a pasar y precisamente nos encontramos con lo más sorprendente. Son sociedades autorreferenciales que no saben manejar lo imprevisto. Son sociedades autorreferenciales, ¿por qué? Porque esto lo demostró el atentado contra las Torres Gemelas, ¿no? Los americanos se quedaron en shock, no sabían qué hacer. De pronto, una sociedad tan potente, tan poderosa, la primera potencia del mundo, recibía un ataque y no sabía a qué atenerse, porque cuanto más potentes aparentemente son las sociedades, más expuestas, más débiles están. Esto es una constatación que tenemos todos los días también como personas, a nivel de individuo. Tenemos unos poderosísimos medios para actuar en nuestro entorno y en un momento determinado nos sentimos completamente débiles y desamparados porque tenemos esos resquicios por lo que se cuela el azar y la complejidad, ¿no? Por eso los líderes mundiales hoy son iconos. A veces son esperpentos de la propia imagen que ellos quieren fabricar. Cuando se habla tanto de Trump y nosotros lo miramos desde una perspectiva de este hombre que es, no sé qué, no sé cuánto, está perfectamente estudiado fabricar esa imagen que evidentemente tiene sus seguidores, como demuestran las elecciones, ¿no? Y luego a plantearnos también el exceso de información y la fugacidad de todo lo que vemos. Lo que hemos visto hace un rato ya no nos sirve dentro de 5 minutos. Pasamos a otra cosa y nos olvidamos de todo. De tal forma que hasta a los profesores nos resulta difícil cada día más mantener la atención de los alumnos durante un tiempo determinado en clase, cuando yo empecé de profesor era sencillísimo dar la clase porque todos los alumnos estaban atentos e interesados en el tema. Hoy, en cuanto estás más de 10 o 15 minutos hablando de una cosa, baja la atención y notas en la cara de los alumnos que están ya cansados y hartos de lo que les estás diciendo, Decía un colega nuestro que tendríamos que hacer piruetas encima de la mesa para mantener la atención de los alumnos en el futuro. No sé si llegaremos a tanto, pero evidentemente los retos que nos plantea el futuro, un futuro donde la tecnología va a tener un papel fundamental, también permitirá la emergencia de nuevas propuestas que no sabemos a dónde nos conducirán, pero el futuro está abierto a que no todo permanezca, no seamos autorreferenciales, no creamos que la transición ya resolvió todos los problemas o que el sistema que tenemos es el mejor del mundo. No, hay que dar cauce a lo imprevisto, al azar, al conflicto, a todo eso que he señalado anteriormente.
pero teniendo en cuenta que tenemos que guardarnos mucho de la manipulación. Y esa manipulación la tenemos tan asumida ya que parece una cosa normal. Os he traído un ejemplo de una actriz española que no sé si conocéis, y con esto ya casi voy a terminar. Se llama Ana Allen, aparecía en Cuéntame, a lo mejor os suena, es una chica que aparecía en Cuéntame, que se hizo muy famosa por la manipulación que hizo de su propia carrera en las redes sociales para promoverse. Veis aquí a la izquierda es Ana Allen, señalada con un círculo, la morenita esta, y a la derecha veis la imagen original. No era ella, pero se puso su cara en medio de un grupo de productores de Hollywood, y dice aquí feliz rodeada de un equipo maravilloso. No era ella. Bueno, es todavía más escandaloso este otro ejemplo. Ella es Ana Allen y ya conocéis a los otros, ¿no? Y parece que está departiendo amablemente con ellos y tal igual. No está, es una sustitución. Si veis ahí en su hombro una mancha negra que la traiciona, bueno, pues hacia eso vamos cuando la nueva dinámica mundial nos habla de los líderes como iconos que yo mencionaba antes, pues esto puede ser un indicativo. No va a ser lo que pase, sino lo que percibamos a través de los medios, lo que nos dé la idea de lo que está pasando. Pero esa idea de lo que está pasando puede ser muy lejana de lo que en realidad, de lo que realmente está pasando. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por esta, me atrevería a decir, película narrada de la transición. La verdad es que he tenido la suerte de coincidir con Mario ya en varios cursos, no solamente de los de la transición, también sobre el tema de integración europea, y ese apoyo o protagonismo que da la imagen y esa manera tan coherente de narración que acompaña a las imágenes hace precisamente que no perdamos ni un minuto de atención en lo que nos cuentas y que de alguna manera pues quede grabado también desde una perspectiva diferente a lo que puede ser la teoría o la charla pura no apoyada en estas imágenes, que creo también esenciales. Igual que el alcalde en su intervención mencionó y nos trajo a la memoria la música, ¿no? y las letras creo que forman parte esencial de esa construcción de la historia que nosotros también queremos transmitir y crear en la mente de los que nos escuchan. Hemos ganado tiempo, algo que tengo que agradecer también al profesor Mario, porque luego la agenda está bastante cargada y esto nos da tiempo para algo muy importante, que es el debate, ¿no? y poder pasar a resolver ese tipo de dudas que nos hayan podido surgir de la presentación del ponente. Con lo cual, abrimos el tiempo para el debate, para resolver esas dudas. Si vais levantando las manos, os presentáis, os damos el micro, sí. Como hemos dicho antes, os vais pasando el micro y os presentáis, decís quiénes sois y planteáis vuestra pregunta. Bueno, pues yo soy Carlos Flores y soy uno de los ponentes de este curso que intervendrá mañana. Yo he escuchado dos afirmaciones en la intervención del profesor Díaz que me han llamado la atención porque giran en torno a cuestiones que me preocupan y respecto de las cuales discrepo matizadamente, porque en una me da la impresión de que se ha quedado corto y en la otra me da la sensación de que se ha quedado largo. La afirmación de que no hay una relación de inevitabilidad entre desarrollo y democracia, por un lado, y la afirmación de que la democracia no progresa fuera de sus lugares históricos. Respecto de la primera, yo creo que se ha quedado corto, es decir, no es que no haya una relación de inevitabilidad entre desarrollo y democracia, sino que con demasiada frecuencia nos encontramos con el fenómeno contrario, con que los países avanzan en su desarrollo económico, en la creación de sus infraestructuras, en la modernización de sus economías, con más rapidez bajo gobiernos autoritarios que bajo gobiernos democráticos. A mí me pasaron hace un par de días uno de estos memes divertidos que te llegan
por internet o al teléfono móvil, en el que había una imagen de un trabajador presumiblemente hindú cargando ladrillos, y cuando ya llevaba como 15 ladrillos sobre su cabeza, pues atravesaba una pequeña pasarela de madera de una barca a tierra firme y se ponía a trabajar, y el rótulo que ponía abajo era "sin sindicatos". Y a continuación venía una escena en la que 5 trabajadores iban pasando un ladrillo de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. La escena estaba tomada en Uruguay, porque había detrás un cartel, la bandera de Uruguay, y ponía "con sindicatos", ¿no? Bueno, fuera de bromas, da la sensación de que efectivamente algunos países han avanzado mucho más en su desarrollo económico bajo gobiernos autoritarios, militares o civiles. Estamos hablando de Malasia, estamos hablando de Singapur, de los tigres del Oriente Lejano, Tailandia, Taiwán. China es el caso paradigmático. El desarrollo económico en estas últimas décadas es vertiginoso, supera en todo tipo de indicadores los de los países democráticos, pero bajo un gobierno férreamente autoritario, ya no sé si comunista, pero en cualquiera de los casos autoritario. Y luego está la otra afirmación de que la democracia no progresa fuera de sus lugares históricos. Claro, ahí tenemos que ponernos de acuerdo en 3 conceptos, y los 3 son evanescentes: qué es democracia, qué es progreso y qué es lugar histórico, ¿no? ¿Qué necesitamos para hablar de democracia? En cómo valoramos el progreso de una democracia y qué consideramos lugares históricos. Pero hay un hecho, y es que en estos momentos hay democracias perfectibles, limitadas, acosadas por problemas, pero democracias al fin y al cabo en lugares donde nunca antes las hubo. Nunca antes la hubo en Sudáfrica, por 70 años no la hubo en México, nunca antes la había habido en Ucrania, y he seleccionado un país de África, un país de América y un país de Europa. En América Latina, en donde la tendencia era la de las idas y la de las vueltas, la de los paréntesis democráticos y los paréntesis autoritarios, no han habido involuciones militares, no han habido golpes de Estado militares desde los años 80, prácticamente, desde las transiciones en Argentina, en Chile, en Paraguay, etc. Desde las últimas transiciones en los años 90 no hemos vuelto atrás. Se me podrá decir, volvemos a la definición de democracia, si cabe peor lo que está sucediendo en Venezuela, por ejemplo, pero en última instancia formalmente intentamos por lo menos mantener la apariencia, o intentan mantener la apariencia de que sea una democracia. Yo creo que la democracia ha progresado fuera de sus ámbitos tradicionales, que no nos engañemos, era Europa occidental, ni siquiera oriental, y América Latina, América del Norte, ha empezado a calar en lugares hasta ahora inhóspitos, como África o como Asia, no sin problemas, no sin limitaciones, no sin críticas, pero eso nos obliga, o creo yo que nos obligaría a matizar un poco esa afirmación. Muy bien, bueno... Sí, bueno, guárdalo y ya vemos. Bien, entramos en la cuestión de los matices. Mis afirmaciones no son mías, quiero decir, yo lo he señalado ahí, lo que pasa es que quizás precipitadamente, que era la opinión del intelectual francés Guy Sorman, ¿no? Que se puede ver el artículo, lo tengo aquí, se llama precisamente La democracia en invierno, ¿eh? Si lo queréis consultar, está creo en el País de hace un par de semanas o algo así, ¿eh? Bueno, y de ahí he tomado algunas de las cuestiones precisamente para que sirvan de objeto de discusión, y estoy plenamente de acuerdo contigo. Ha quedado claro que progreso económico y democracia no tienen por qué tener relación. Es más, en determinados regímenes autoritarios puede desarrollarse, ya lo demostró Deng Xiaoping en China hace mucho tiempo, con una organización rígida y controlando a la población se puede impulsar el desarrollo económico mucho más rápidamente. Y claro, la otra cuestión es discutible, pero es discutible porque todavía no nos ponemos de acuerdo, y lo he dicho con los 2 ejemplos tradicionales de Huntington y Dahl, que todavía no nos ponemos de acuerdo sobre lo que es democracia. Eso sí, casi todo el mundo tiene claro que democracia es votar, y votar libremente, sin estar coartado ni condicionado por determinadas circunstancias. Pero democracia son otras muchas más cosas
quizás tengamos que construir el concepto de democracia y ayornarlo, es decir, introducir cosas nuevas. Yo he hablado de propuestas novedosas y hay movimientos, no solo en España, en todo el mundo, que hablan de otro concepto de democracia. Incluso en los lugares históricos, por ponernos a reflexionar, la democracia también está puesta en entredicho bastante. Estamos viendo caerse las formaciones tradicionales en Francia. El Partido Socialista ha prácticamente desaparecido. Antes de ayer me comentaba una colega francesa que ha militado en el Partido Socialista que ha dejado de ser militante después de 30 años con mucho dolor de su corazón, porque dice, es que no existe. Bueno, ya lo dijo François Hollande, sí lo dice François Hollande, que ha sido el presidente de Francia por el Partido Socialista, pero es que también la derecha francesa está prácticamente desaparecida. Ha surgido el fenómeno Macron. En España estamos viendo una cosa que además luego tendemos a creer que son fenómenos universales por esa simple intuición rápida y decimos, Macron es como Albert Rivera. Esas son afirmaciones bastante arriesgadas, porque no tiene nada que ver un contexto con el otro, y además, entre otras cosas, porque Albert Rivera todavía no es nada, no ha llegado a nada. Macron es el presidente de Francia y va a tener 5 años de mandato para poder llevar a cabo política. Albert Rivera ahora mismo tiene 30 diputados en el Congreso. Esa precipitación en los análisis es lo que yo intentaba reseñar en mi intervención, y evidentemente coincido casi plenamente con las opiniones que has expresado. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Profesor Juan Sánchez. Sí, bueno, yo soy Juan Sánchez, soy profesor de la Universidad y participaré. Sí, ya está. Participaré en la mesa redonda de mañana. Sí, bueno, yo retomando un poco la idea que se ha planteado aquí, claro, hablando más que de la democracia, de los procesos de transición que pueden conducir a la democracia o pueden conducir, como ha dicho el ponente, a otras situaciones. La cuestión está en asumir que, claro, las organizaciones sociales están conformadas por situaciones donde confluyen el cambio y la permanencia. Y los individuos y los grupos sociales pues tienen que ser conscientes de que no todo puede cambiar, de que no todo puede permanecer, y que hay una opinión pública, y esa opinión pública está condicionada por los medios de comunicación existentes en cada momento, y que esa opinión pública también va a estar condicionada por las élites, por los grupos que de alguna manera asumen el liderazgo en esa organización. La cuestión está en que, claro, si miramos al siglo XX, pues tenemos unos medios de comunicación que podríamos considerar tradicionales, tenemos unas élites que tenían una capacidad de liderazgo, y teníamos, digamos, unas sociedades, bueno, pues que seguían de alguna manera, digamos, las orientaciones de esas élites. Y se sabía dónde se quería ir. De tal manera que eso, digamos, si consideramos esas cuestiones, los historiadores tendríamos con cierta facilidad para estudiar esos procesos, puesto que los elementos están perfectamente identificados y los planteamientos que hay en cada momento son correctos. Claro, cuando las élites ya comienzan a fallar, cuando los movimientos sociales comienzan a estar bastante desarticulados, cuando los medios de comunicación ya no son los tradicionales y son las redes sociales, ahí tenemos un problema. Y yo lo planteo como objeto de reflexión. Porque me ha resultado simpático el tema del OVNI de la Unión Europea. Claro, Europa dice, la transición en Europa. Bueno, una transición que dura 60 años no puede ser transición. Claro. Bueno, puede ser transición si lo consideramos, digamos, en términos de la historia universal y empezamos en el Paleolítico o nos vamos a la cueva de Maltravieso de Cáceres, donde hemos visto que, bueno, el problema posiblemente sea que a ver qué pasa con las élites en la Unión Europea y a ver si sabemos a dónde queremos ir. Porque claro, si no sabemos a dónde queremos ir, pues entonces ahí falla, digamos, el diseño del modelo de transición al que se quiere, o del objetivo último que se persigue cuando se diseña un modelo de transición, que se supone que no es aceptable lo que hay y que se pretende algo mejor. A ver qué medios de comunicación en el ámbito europeo y a ver qué tipo de manifestaciones se producen en los diferentes grupos y organizaciones sociales de los países que tienen que, de alguna manera, participar en ese proceso, ¿no? No pretendo otra cosa que empezar en estas jornadas con este tipo de cuestiones que yo creo que son estructurales y que nos tienen que ayudar a reflexionar a medida que vayamos avanzando en la jornada. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Porque, vamos, yo no creo que se deba contestar a eso. Es una reflexión, no una pregunta. Por parte de los alumnos, sí. ¿Queremos hacer alguna reflexión? ¿Compartir algo? ¿Os ha quedado todo bastante claro?
Yo voy a aprovechar este silencio también para plantear una cuestión que me ha llamado la atención, bueno, una doble cuestión, algo en referencia a que me pasó ayer y algo que ha salido del debate, ¿no? Que creo que también hay una cierta relación. En un momento dado has mencionado al final de tu intervención esos factores que llevaron a España a ese proceso de transición exitoso, y prácticamente todos ellos entran dentro del modelo ideal para que ocurra una transición democrática exitosa, ¿no? Pues el avance económico, la voluntad política, el consenso. Claro, hablamos al principio de ese riesgo de querer trasladar los modelos, sobre todo en este caso, cuando hablamos de la transición hacia la democracia, a otros países. Parece que aquí se dieron esas condiciones. ¿Cómo crees que se hubiese desarrollado todo si alguno de esos factores, de los 6 que has mencionado, hubiese cojeado, hubiésemos llegado a ese punto óptimo en el que nos encontramos ahora? Eso hace que de alguna manera no se pueda tomar en absoluto como modelo el modelo español, como en algunos casos se pretende. Y ligándolo un poco con esto, y ahí va mi segunda pregunta, y que no es una pregunta mía, es una pregunta de unos alumnos que tuve aquí ayer, de un colegio de 10 a 11, 12 años, donde una de las preguntas que me hacían, cosa que sorprende, sobre todo viniendo de esa edad, ¿es posible que en España o en alguno de los países europeos se acabe la democracia a estas alturas, hablando de los 28 países? ¿Y qué sucedería entonces? ¿Sería la Unión Europea garante, defensora de esa democracia? O sea, imagínate recibir una pregunta de un niño de 10 años. Es bastante impresionante, está en nuestras redes también. Se traslada un poco una cosa a la otra, y ahí jugamos también un poco con el papel que juega la Unión Europea como no solamente observador, sino vigilante, porque no dejamos de estar bajo la lupa de una autoridad superior que hace que esos criterios que mantienen la democracia pues sigan estables, ¿no? Sí, tremendamente interesante lo que planteas, porque primero es expresión de que ya se nos ha acabado la ingenuidad que determinada generación tuvimos en la transición sobre que aquello era un proceso necesario, que era verdad, que fue exitoso, que también fue verdad, pero que luego hay que seguir viviendo el día a día, ¿eh? Sobre esto que has dicho de los ejemplos que puedan servir para una cosa y otra, es muy interesante la ponencia de Encarna, que nos va a comparar Chile y España, porque son dos realidades distintas, pero a la vez también con coincidencias. Pero me acuerdo de los primeros años 80, cuando se vendía la transición internacionalmente. Incluso se iba a la Unión Soviética, luego a principios de los 90, a predicar cómo había sido la transición española. Algunos de los de aquí quizás estuvo en esas prédicas, cómo era la transición española para adaptarla a los procesos que venían de cambio bueno, efectivamente, la ingenuidad, ya nos hemos caído del caballo, ¿no? No solo por eso, sino porque hasta el propio proceso de transición está puesto en entredicho en España, como está claramente manifestado en muchos foros actualmente, ¿no? Y claro, eso nos lleva a la segunda cuestión, que es todavía mucho más compleja, que es cómo toreamos. Permitidme, estoy utilizando muchos símiles taurinos esta mañana. A mí me gustan los toros, aunque no sea políticamente correcto, ¿eh? Bueno, pues cómo toreamos ese morlaco de las redes sociales, de las manipulaciones que suceden, y cómo nos enfrentamos a situaciones que muy bien plantea esa pregunta del niño. En el curso Jean Monnet estamos haciendo todos los días esta reflexión. ¿Qué va a pasar en Hungría con Orbán, que tiene una clara vocación autoritaria y que, por ejemplo, se está prohibiendo en Polonia también que se hable del Holocausto? Es muy complicado, muy complejo, lo he dicho al principio, y son situaciones que nos obligarán a plantearnos, ayornar nuestros conceptos originales. Pero yo huiría de la
fácil comparación entre situaciones. Yo creo que cada país, cada contexto histórico tiene sus circunstancias y lo que tenemos es desentrañarlo. Con estos criterios que he tratado de explicar muy deprisa porque no tenía mucho tiempo y porque tengo experiencia de que el curso va acumulando retrasos y yo no he querido contribuir al retraso, sino a la recuperación del tiempo. Y son conceptos muy complejos de los que he hablado. El conflicto, podríamos hablar mucho de esto, porque en las sociedades actuales los conflictos se apartan, se dejan de lado. Parece que lo interesante es que no haya conflicto, eludirlo. Vamos a una sociedad que funcione bien. No, los conflictos están ahí y los conflictos, si los tapas, vuelven a aparecer, ¿eh? Entonces, es un reto, por ejemplo, el conflicto para las sociedades actuales. Lo que he dicho, lo he llamado los agravios. El pasado sigue pesando. El pasado nunca se va, siempre vuelve. Yo estoy de acuerdo con Follner en eso. El pasado siempre vuelve, de una o de otra manera. Lo estamos viendo también en España y también tendremos que manejar eso. Y hay muchísimos retos en ese sentido, ¿no? Pero, sin embargo, y lo decía también de manera un tanto precipitada, creo que el horizonte de la Unión Europea es el mejor marco para resolver todas esas contradicciones. ¿Por qué? Porque supera los localismos y las visiones cortas que tenemos todos en nuestra realidad cotidiana. Sí, creo que Alejandro quiere hacer bien una reflexión, una respuesta a un comentario anterior. Dale abajo, en la parte de abajo del micro. Está encendido. No, es contestarle aquí a Juan, que es una vieja polémica que tenemos él y yo. Es que él es un incrédulo en esto de que la Unión Europea, pues sí, querido Juan, la Unión Europea está en transición, está tardando mucho. Se tardó mucho en hacer las catedrales, las cosas importantes, cuanto más importantes son, pues se tarda más. ¿A dónde va? Pues va hacia un sitio utópico que sería pues superar el Estado-Nación. Llevamos siglos viviendo bajo el concepto de la soberanía del Estado-Nación. Superar eso se está demostrando más difícil. Pero esto era solamente una broma. Es un poco también para, aportar mi pequeño granito de arena quizá para clarificar conceptualmente y referirme a algo de la especificidad de la transición española. Yo creo que transición se puede hablar de la transición del autoritarismo, de la dictadura a la democracia, como se puede hablar de la transición de la democracia al autoritarismo. Durante años, los viejos rockeros estuvimos leyendo docenas de libros preparándonos para la transición del capitalismo al socialismo y de pronto ahora estamos viendo la transición del socialismo al capitalismo sin libros y sin tal. O sea, hay muchas transiciones. La transición española también forma parte de una de las diversas formas de transición, por eso yo creo que no es exportable. ¿Cuál es la especificidad de la transición española? Y Luis, que fue más protagonista que yo, aunque yo también algo fui. Es que la transición española hay que unirla al concepto de reforma. Sí. Se ha visto que hay transiciones que son violentas, rupturista. La transición española que es un concepto de reforma. Es el propio régimen el que se transforma, llega a algo diferente de lo que era, llegamos a la democracia, pero por un proceso transitivo de reforma. Probablemente, aprovechando que está aquí Enrique Moradillo, que es el gran teórico de la cuestión, es la primera reforma exitosa en la historia de España. O sea, la tercera España, la España reformista, el año 78, tiene el éxito de hacer una reforma. Antes siempre ha habido uno u otro, o las vocaciones del palo a la burra blanca o del palo a la burra negra. Aquí fue la primera vez en la que no hubo palos, no trató media España de imponerse a la otra media España, y por eso probablemente ahora está siendo discutida, porque otra vez una media España se quiere imponer a la otra o viceversa, ¿no? Y es rara avis en nuestra historia de que ha habido una reforma en la que coincidieron todos los actores con concesiones recíprocas. Esa es la especificidad de la transición española, que tiene lecciones pero que no son aplicables a otros países que han tenido que hacer rupturas, claramente. En España no hubo una ruptura en el procedimiento, por lo menos. Hubo una ruptura en definitiva, por terminar como he empezado, yo creo que conceptualmente es muy difícil o es imposible manejar el término transición para hablar de Europa, para hablar de España, para hablar de la primavera árabe o para hablar... O sea, la transición es un tránsito, es un momento de cambio. La transición es el cambio, pero el cambio puede ser de muchas formas, hacia muchos sitios y de muchas maneras. Y, querido Juan, Europa está en transición. Espero que hacia una Europa federal.
Creo que hay derecho a réplica. Sí. Como hay derecho a réplica y como en el fondo siempre o básicamente solemos estar de acuerdo, hombre, yo ahora no voy a hacer un discurso euroescéptico ni muchísimo menos, entre otras cosas porque soy un convencido europeísta. Pero tengo que decir que cuando se hacen los procesos históricos tiene que haber una orientación determinada y un objetivo que cumplir. Y se hace camino al andar. De tal manera que soy consciente de la dificultad que entraña un proyecto tan ilusionante y tan interesante como el de la Unión Europea. Pero en estas idas y venidas, en estas contradicciones y en estas situaciones en las que parece que se va a caer todo, que se puede construir todo otra vez de la nada, pues hay un problema y ese problema lo tenemos que asumir. Que la transición tiene que comenzar ya, digamos, a despejar el horizonte y ver el objetivo, porque el tiempo histórico se acelera y porque el problema de la evolución dentro de la Unión Europea no es cosa pequeña, no es cosa pequeña. Entonces, si en la transición española se sabía dónde se quería ir, con independencia de que hubiese diferentes proyectos de transición, pues el problema que tenemos es que en las crisis últimas de la Unión Europea, pues esa situación, digamos, genera excesiva incertidumbre. Las élites tienen que saber hacia dónde quieren llevar el barco y los movimientos sociales y las diferentes opiniones públicas pues también tienen que ser, digamos, consecuentes con que efectivamente apuesten o no apuesten por esa Europa que todos queremos unida y todos queremos próspera, porque es la única solución posible en el futuro que nos aguarda en el siglo XXI desde mi punto de vista. La verdad que podemos estar de acuerdo con la discrepancia interesante. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más por aquí? Parece que los alumnos se animan. Tenemos dos intervenciones. Hola, buenos días. Sí, te presentas, por favor. Está encendido. Está encendido, sí. Me llamo Marco Cajigal, soy de la Universidad de Sevilla. Y mi pregunta iba en línea con cuando ha hecho referencia a la transición, no tanto a nivel estatal, sino más en el plano regional, cuando ha hecho referencia a Bélgica y, de alguna forma, el estancamiento de las comunidades que existentes. Respecto a la transición española, a pesar de el reconocimiento del café para todas las autonomías, el reconocimiento de la pluralidad lingüística, cultural, las singularidades a nivel económico, de financiación, tributarias, o el localismo jurídico por la existencia de múltiples modalidades de derechos civiles en muchas comunidades autónomas, ¿qué cree usted que ha podido fallar para que, o sea, lo hemos visto en los últimos meses con la cuestión catalana, pero no es... Ya me parecía que estaba tardando. No es novedosa, no es novedosa porque ahora se ha avanzado más a nivel político, pero el plan Ibarretxe también iba en esa misma línea. Y con toda la cuestión catalana, no sé si fue El Mundo del País, durante todos los domingos fue sacando una especie de artículos donde se analizaba un poco todas las comunidades autónomas y al final siempre atendía un poco a estadísticas respecto a la propia población de la comunidad autónoma, si preferían más autonomía, quedarse como está o pasar de alguna forma a la eliminación de las comunidades autónomas. Y al final entiendo que no ha habido un éxito de lo que es la transición política de un Estado unitario y un Estado descentralizado porque no hay una homogenización a nivel estatal. Hay comunidades autónomas que o quieren más autonomía y otras comunidades autónomas donde quieren menos o directamente que se disuelva la comunidad autónoma. O sea, para mí eso es una quiebra porque después de 40 años de proceso autonomista, pues no se han sentado las bases. No se lleva a cabo una reforma en la Constitución donde se llevan a cabo el reparto competencial de forma clara y al final es una quiebra de alguna forma de... Sí, vamos, lo decía de broma que parecía que estaba tardando mucho, pero claro, el problema regional, así lo decía Azaña en los años 30, era uno de los 4 problemas que tenía España cuando llegó la República. Él hablaba del problema económico, la miseria, del problema militar, hacer un ejército que no se inmiscuyera en política, de la Iglesia, es decir, romper con el monopolio de una institución que manipulaba las conciencias y el problema regional. Los otros 3 es claro que se han superado. La transición, con una pausa de 40 años, pusimos en pausa el vídeo, ¿no? Pero con una pausa de 40 años resolvimos los otros 3 problemas. El cuarto está sin resolver. Pero no está sin resolver solo en España. He puesto el ejemplo de Bélgica. Yo creo que es muy interesante esa idea de las fronteras interiores. Alejandro, que como se ha demostrado es un ferviente europeísta, creo que el problema de Europa serán esos
regionalismos que en el futuro, pero cuidado, los regionalismos pueden ser muy pequeñitos y puede ser los flamencos, que son nada, o puede ser muy grandes, porque también Francia y Alemania también son nacionalistas y no quieren ceder determinadas cuotas de soberanía. Entonces, en este momento la utopía, el riesgo sería apostar, volver a la Europa federal, a la idea de la Europa federal que durante tanto tiempo se descartó. Pero este italiano que la predicó en el desierto durante tanto tiempo, Spinelli, pues quizás tengamos que retomar su idea al día de hoy. ¿Por qué? Porque la alternativa está empezando a perfilarse. He mencionado el caso de Hungría, de Polonia, está el Brexit, hay muchos aspectos que estamos en el momento de dar el salto hacia adelante, como pasó con la transición española a otros niveles. Nos quedamos con miedo a tirarnos al agua por lo que pueda pasar o damos un impulso hacia adelante. En eso está la clave. También reconociendo lo que he dicho siempre, que los agravios están ahí, que los conflictos están ahí, que el pasado siempre vuelve y que no vamos a resolver las cosas de un plumazo, porque resolver las cosas de un plumazo siempre es resolverlas mal. Tenemos otra intervención allí al fondo. Si te presentas, por favor. Ya queda poco tiempo. Sí, 4 minutos. Buenas, soy Juan, estudio Derecho en la Facultad de la Universidad de Extremadura y quería sobre todo responder y referirme a la pregunta que le hizo aquel alumno y sobre todo reflexionar sobre los actuales mecanismos con los que cuenta la Unión Europea para luchar contra estos ataques, digamos, a la democracia, con los países a los que se ha referido, Rumanía, Hungría, con Víctor Orbán, la urbanización de Polonia, con los que se han, digamos, han urdido un plan para controlar el Poder Judicial. Y realmente yo me remito a... Actualmente circunstancialmente me encuentro estudiando estos asuntos y leía un artículo de Araceli Mangas y realmente se refería a incluir nuevas... Actualmente no hay un mecanismo, digamos, para defender porque requiere que todos los países estén de acuerdo y solamente hay que ver que Víctor Orbán ya ha dicho que no va a apoyar ningún tipo de sanción a Polonia. Entonces, realmente, cabe cuestionar, y mi pregunta es sobre si no son estos retos los que pueden acabar dotando de más instrumentos a la Unión Europea, porque si realmente no hay conflictos no estaríamos preparados para resolverlos. Entonces, si no realmente son este tipo de conflictos los que dan pie a la evolución de la Unión Europea y digamos, a la inclusión de nuevos mecanismos para solucionar los retos que van surgiendo. Bueno, si quieres, tenemos una pequeña pregunta también aquí. Sí, acogemos las dos y ya cerramos sí, vale, entonces pues voy a apuntar. Sí, acercamos aquí adelante. Sí, habla. Yo vengo de la Universidad Pablo de Olavide y le quería preguntar al profesor que si cree usted que Europa es capaz de realizar una política monetaria y económica común a los 28, ya que creo yo que es un cuello complicado. Es que la pregunta tiene su aquel, ¿eh? Bueno, en cuanto a la primera, conociendo las dificultades, creo que hay motivos por lo menos para la esperanza, sobre todo después de la conformación del gobierno de coalición en Alemania, que permite reconstruir lo que ha sido la base de la Unión Europea, gracias a la cual se ha impulsado hacia adelante en cada momento crítico, que es el pacto germano-francés o franco-germano. No sé si los franceses, esto de estar detrás de los alemanes, no les gustaría mucho. Bueno, eso demuestra también las dificultades, ¿no? Pero en principio nos da una cierta esperanza porque yo creo que los dos líderes son conscientes de la necesidad de no quedar separados, de impulsar hacia adelante, ¿no? Y en cuanto a la unión monetaria, la unión monetaria ya tenemos un espacio de moneda única, pero nos falta todavía la fiscalidad y nos faltan otros muchos aspectos de desarrollar para que tengamos una verdadera Unión Europea. Pero es que hay países que no quieren entrar en esa... Bueno, el más claro caso era el Reino Unido. Si se va, incluso puede ser una oportunidad para impulsarlo en el futuro, porque van a desaparecer determinados vetos, ¿no? Pero... como todo en la Unión Europea, será a base de esfuerzo, de imaginación y de paciencia. Como dice Alejandro, seguimos en transición después de 60 años, pero no creo que eso nos haga renunciar a la idea, porque ¿cuál sería la alternativa?
que volvamos a los 200 estados en Europa o a esa Europa central que era un avispero, porque hasta el avispero de los Balcanes, a todos los países de los Balcanes, los que no son ya de la Unión Europea, quieren serlo, porque son los aspirantes más claros a formar parte de la Unión Europea. En fin, los retos están planteados y no son sencillos, claro. Muchas gracias. Justo cuando suena la campana para que quede un minuto, Sí. Damos por concluido el debate y esta primera ponencia. Agradecemos al ponente y a la participación de los alumnos y pasamos a tomarnos un café. Muchas gracias. El café lo tenemos en el atrio, en la entrada de...